I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hola a todos, somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy vamos a explicar la bobina de Tesla y su funcionamiento. A continuación daremos una breve teoría para entender mejor la explicación del prototipo de nuestra bobina de Tesla. La bobina de Tesla fue creada en 1891 por Nikola Tesla. Funciona muy similar a un transformador resonante con núcleo de aire, cuyo fenómeno principal se basa en la resonancia eléctrica, que se produce en un circuito cuando es recorrido por una corriente alterna que hace que la reactancia se anule, es decir, que la corriente fluya normalmente. La característica principal de los transformadores es aumentar su intensidad. Lo puede hacer mediante el aumento de temperatura en los cables conductores o mediante el flujo magnético en las espiras de la bobina. Las bobinas son creadoras de inductancia, es decir, fuerza automotriz. Para la bobina de Tesla utilizamos los siguientes materiales: una pila de 9 voltios. Para nuestra bobina secundaria utilizamos un alambre de cobre calibre 30. Para nuestra bobina primaria utilizamos un alambre de cobre calibre 26. También utilizamos un transistor de referencia 2N22, una resistencia de 22 kiloohms. Y también para hacer nuestras conexiones se utilizó soldadura. La batería de 9 voltios irá conectada a la pata derecha de nuestro transistor, el cual esto hará que aumente la señal eléctrica. Para entender un poco más este fenómeno, vamos a hablar un poco de las leyes que rigen el funcionamiento de esta bobina. Bueno, primero que todo hablemos de la ley de Ampere, la cual se basa en que la corriente genera campos magnéticos alrededor de esta. Como podemos ver, todas las baterías generan corrientes y voltajes. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Un voltaje es la presión que empuja a los electrones a lo largo del circuito, y la corriente es el efecto cuya causa es el voltaje. La corriente crea campos magnéticos y el voltaje campos electrostáticos. Bueno, ahora hablaremos de la ley de Faraday, la cual nos dice que un campo magnético crea una corriente eléctrica en el interior del campo, es decir, que la corriente eléctrica es autoinducida. Ahora iremos con la ley de Ohm, la cual tiene en cuenta la corriente, la resistencia y los voltajes. En cuanto a nuestra corrección, ya veremos. Bueno, ahora aquí veremos las conexiones de nuestra bobina. Vemos que estos dos cables de acá, este y este, son los cables que salen de nuestra bobina primaria, que resulta ser esta de azul de acá. Vemos que uno de los cables está conectado directamente a la bobina en su pata izquierda, y el otro va conectado al final de la resistencia de su pata central. Luego vemos este cable de acá que viene de nuestra bobina secundaria y va conectado antes de la resistencia. Como acá lo podemos ver, está soldado. Y después ya tenemos en la parte derecha ya para ir al botón de corriente y el positivo conectado aquí. Bueno, ahora para explicar un poco de cómo funciona la bobina. Bueno, la bobina primaria es la encargada de liberar el voltaje que está transmitido por el transistor, y la bobina secundaria se encarga de implementar este voltaje dependiendo del número de vueltas, que en este caso la nuestra fue de 236 espirales. Ahora vamos a proceder a probar la bobina de Tesla con este bombillo ahorrador. Vamos a encender el switch y vamos a probarla. Como se alcanza a notar, cada vez que vamos hacia la bola de aluminio, crece el campo electromagnético, por lo que el bombillo puede alumbrar más.
Y si vamos a la parte de la bobina, alumbrará un poquito menos. Pero alumbra más cuando estás cerca a la bola de aluminio. You should pull the fucking trigger.